Quienes conocen algo de la Biblia ya habrán notado que como la palabra de Dios, aún desde el comienzo, aún desde las primeras cosas que Dios dijo, ha sido atacada, ha sido versionada, ha sido tratada de cambiar por Satanás. Y por supuesto, Satanás ha usado a las personas que están bajo su gobierno para cambiar la palabra de Dios, para torcerla, para que las personas no tengan la verdad. Y la historia de Adán y Eva no es una historia que ha estado libre de eso, para nada. Y es por eso que hago este video, para que podamos para que podamos conocer qué dice la palabra de Dios en realidad acerca de esta historia y sobre todo cuál fue en realidad el pecado de Adán y Eva, porque muchas veces he escuchado, fíjense que tal parece que uno dice, bueno, sí, todo el mundo sabe cuál fue el pecado de Adán y Eva, pero me he topado ya con varias personas que cuando hemos hablado del tema, muchas personas pensaban que era otro y no el que en realidad fue el que cometieron. Entonces, por eso la necesidad de este video, porque a pesar de que parece que todo el mundo sabe que cuál fue en realidad el pecado de Adán y Eva, nos encontramos personas de todo tipo, más jóvenes, más ancianos, que no tienen la verdad acerca de este tema y tienen una versión que ha salido al mundo distorsionada y eso no es bueno. Es bueno que la palabra de Dios se conozca tal y como es para que podamos entender mejor lo que Dios ha dicho en realidad y qué consecuencia tuvo en realidad también el pecado de Adán y Eva y qué solución hoy tenemos para ello, para librarnos de esa consecuencia. Entonces yo por eso les invito a que puedan que podamos estar leyendo juntos aquí en el libro de Génesis, aquellos que tengan una Biblia. Y los que no tengan una Biblia, bueno, presten atención para que escuchen bien qué dice toda esta historia y cuál fue el pecado que en realidad cometieron Adán y Eva y todo lo que eso trajo consigo. Entonces, les invito a que estén buscando en el libro primero que escribió Moisés, que aparece en la Biblia como el primer libro también, que es el libro de Génesis. Y vamos a estar buscando el capítulo 1 en los versos del 26 al 29 aproximadamente, al 28, ajá, al 28, para poder conocer cómo fue la historia de Adán y Eva en realidad. Y resulta que en este capítulo, al comienzo, se está narrando por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, la historia de cómo Dios creó al mundo en los primeros 6, o sea, en los 6 días que Dios creó al mundo. Y es ahí donde llega entonces al verso 26, donde habla de cómo Dios creó al hombre. Y dice así, en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el hombre iba a ser superior a todos los animales. O sea, iba a ser capaz de con su inteligencia poder señorear, o sea, ser como el que gobierna toda la tierra y que pueda hacer con la naturaleza lo que el hombre desee. Y dice así, en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escuchen bien esta parte ahora, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, quiero que nos detengamos acá en este verso, el verso 28, donde Dios le dice, Dios bendice a Adán y Eva, y les da un mandamiento, y les dice, fructificad, o sea, den frutos, y multiplíquense, llenen la tierra. Yo les pregunto, hay una distorsión con respecto al pecado de Adán y Eva que ellos cometen, donde se dice que el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron relación sexual. Y, y en realidad vemos aquí cómo Dios, cuando los crea, Él los bendice y les da una ordenanza, les da un mandamiento y les dice, ahora ustedes tienen que dar frutos y tienen que multiplicarse y llenar la tierra. O sea, la pregunta es,
Si la forma en que Dios le dio al hombre, así como a muchos animales, para poderse multiplicar, para poderse reproducir, fue a través de una relación sexual, ¿cómo es posible que ahora Adán y Eva cumplieran con este mandamiento, con esta ordenanza, si en realidad no lo podían hacer? Si supuestamente Dios hubiera prohibido que Adán y Eva tuvieran relaciones sexuales y por ellos acostarse algún día, eso hubiera sido el pecado de Adán y Eva, como se ha dicho muchas veces por ahí por la calle, eh, ¿cómo entonces iban a cumplir con esto que Dios le estaba diciendo? Estaría Dios siendo contradictorio, como diciendo, multiplíquense, llenen la tierra, pero no se pueden acostar, no pueden tener relaciones sexuales. Entonces, eso es algo que ya ahí mismo te está dando a entender claramente que la versión que hay en la calle, entre las personas, es completamente falsa, porque en realidad Dios sí le dijo a ellos, Dios creó las relaciones sexuales para el placer, pero sobre todo para reproducirse, para poder tener hijos, para que la tierra se pudiera poblar, porque de lo contrario, si Dios hubiese prohibido a Adán y Eva que no tuvieran relaciones sexuales, entonces ya cuando ellos pecaran y viniera la muerte al mundo y ellos murieran, se acababa ahí la historia, ¿verdad? Por tanto, no tiene ningún sentido que, como dicen las personas, que el pecado de Adán y Eva fue que tuvieran relaciones sexuales y Dios había prohibido eso, para nada. Dios no prohíbe las relaciones sexuales entre un matrimonio, dentro del matrimonio, Dios no lo prohíbe. De hecho, este fue un mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, le dijo, multiplíquense, tengan hijos, tengan descendencia. Por tanto, ya ahí estamos aclarando por la palabra de Dios que el pecado de Adán y Eva no fue que no podían tener relaciones sexuales y ellos lo tuvieron y entonces por eso fue el pecado. No, para nada. Ese no es el pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿qué fue lo que prohibió Dios en realidad? ¿Y cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva, que trajo consigo todo lo que vamos a ver también en el día de hoy? Bueno, yo les invito a que vayamos ahí al capítulo 2 de Génesis, de este mismo libro, para que podamos ver lo que Dios le prohíbe a Adán y Eva. Dice ahí en el verso 15 del capítulo 2, dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí estamos viendo cómo Dios toma al hombre, lo pone ahí en el lugar donde él había creado para que viviera, que era el huerto del Edén, y le dice, mira, en este huerto hay varios árboles, muchas frutas que yo te he creado, tú puedes comer de todos ellos. Incluso hay otra parte donde Dios también le habla acerca de los animales. Disculpen, que se me levanté temprano, ahí estoy con un poco de sueño. Ahí vemos cómo Dios pone a Adán y Eva ahí en el huerto del Edén y les dice, mira, en este lugar que yo te he creado hay muchos frutos, puedes comer. Hay otra parte donde la Biblia también habla acerca de los animales que Dios le ha dado para su sustento, o sea que también el hombre podía comer carne. Y esa es otra cosa también que hay por ahí media torcida, que mucha gente que han entendido mal de la Biblia, como que hay ciertas carnes que no se pueden comer, que en algún momento Dios sí prohibió, pero que ahora mismo están liberadas, o sea que no hay problema, puedes comerlas sin problema. De eso después en algún momento haremos un video acerca de por qué ya eso está libre y no hay problema con eso. Entonces, Dios le dice, de todos estos árboles que hay aquí tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y resulta que esa fue la palabra que Dios le dio, ese fue como el mandamiento que Dios le dio, para que ellos se mantuvieran a salvo de morir, para que ellos se mantuvieran a salvo de todo lo que vino después, de la maldición que vino después sobre el mundo, de la maldición que hay hoy por hoy sobre la humanidad que no ha creído en Cristo. Y ese fue el mandamiento. Dios le dijo,
tú puedes comer de todos los frutos, pero hay un árbol del cual, de los frutos que da ese árbol, que es el fruto o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, tú no podrás comer, porque el día que comas de ese vas a morir. Esa fue la prohibición. No fue que Dios le dijo, no, no podrás tener sexo, no podrás tener relaciones sexuales, no podrás tener hijos. Ese no fue el pecado. Esa no fue la prohibición que Dios le había dado. La prohibición que Dios le dio a Adán y Eva fue que había de un árbol que era conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podían comer. Porque la consecuencia que traería esto sería que morirían. Entonces, vamos entonces a la palabra aquí al capítulo 3 para que podamos ver qué ocurrió en realidad y cuál fue entonces el pecado que ellos cometieron. El pecado que es como traducido como desobediencia a lo que Dios había dicho. Dice, bueno, ya Dios había puesto al hombre, a la mujer, a Eva, a su mujer Eva, en el huerto del Edén, le mostró todas las cosas, le dijo, mira, aquí están los frutos de todos los árboles que puedes comer, pero este árbol no podrás comer porque ciertamente morirás. Estos son todos los animales, Dios le trae los animales a Adán para que Adán sea el que le ponga nombre a cada animal, así dice la palabra en otro momento. Y ya entonces, de momento, dice la palabra en el capítulo 3, en el verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, ya Satanás empieza, Dios había acabado de decirles a Adán y Eva, mira, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer de ese árbol, y ya viene Satanás poniendo en duda, ya viene Satanás usando esta misma palabra para torcer la historia, para confundirlos, porque sabía que de esa forma iba a lograr que Adán y Eva pecaran contra Dios y viniera toda la maldición contra la humanidad. Fíjense la pregunta que hace Satanás, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, está preguntando, pero Dios le dijo a ustedes que no coman de todo árbol del huerto. Está ya en su misma pregunta, está torciendo la palabra, porque Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, ahí Satanás está en su pregunta, dejando como que queriendo introducir sutilmente la idea de que Dios es un tirano, Dios es un dictador, Dios es alguien malo, porque ¿cómo es posible que no te vas a comer de ninguno de los árboles del huerto? Dios te dijo eso. Y entonces, ¿qué dijo la mujer? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto, fíjate, la mujer está como aclarando, dice, no, Dios no ha dicho que no podemos comer de todos los árboles. Dios ha dicho que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Fíjese, la mujer no tenía claridad exacta de lo que Dios había dicho, porque fíjense que la mujer dice, no, pero espérate, Dios nos dijo que no puedes comer de todo el árbol, vamos a aclarar eso. Parecía que ya sabía toda la historia, iba a aclarar todo. Y sin embargo, aquí le añade algo, porque dice, no, Dios dice que sí podemos comer de todos los frutos de todos los árboles, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces de ese no podemos comer, pero tampoco le podemos tocar. Y yo digo, ¿en qué lugar Dios dijo eso? Dios dijo, solamente no lo comas, tú lo puedes tocar, eso no es problema. Pero la mujer dice, no, él no ha dicho eso, él dijo que no lo podemos comer, ni tampoco lo podemos tocar, porque el día que hagamos una de esas dos cosas, vamos a morir. Y ahí empezó mal la historia, porque ya la mujer misma no sabía con claridad lo que Dios había dicho. Y miren cómo sigue la historia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir. La serpiente ya torciendo la palabra dice, no, pero ¿quién ha dicho que vas a morir? Dios había dicho que ibas a morir. Pero la serpiente está diciendo, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos tus ojos, vuestros ojos, los ojos de ustedes, porque estaba refiriéndose a Adán y Eva, que eran los dos únicos seres humanos que habían, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la mujer dijo, bueno,
si no vamos a morir, no es tan malo nada. Y si esa es la intención de Dios, entonces ahí ya ella estaba asumiendo como que Dios era alguien malo porque no quería que ellos fueran alguien quizás más inteligente, alguien que tuviera una sabiduría como Dios para diferenciar el bien del mal. Y ella dijo, bueno, entonces Dios está siendo egoísta, ¿por qué no puedo ser yo como Dios? ¿Por qué no puedo ser yo alguien con esa capacidad de diferenciar el bien del mal? Yo voy a comer, porque mira, Satanás me está diciendo que no voy a morir, que eso no es así. Entonces vamos a comer, vamos a probar. Y dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vamos a ver aquí algo interesante. Primeramente, Satanás vino a torcer la palabra de Dios, porque él es padre de mentira, vino a torcer la palabra de Dios. Y así no solamente ha hecho con este texto de Génesis, ha hecho con toda la palabra de Dios en diferentes momentos de la historia, ha torcido la historia, muchas personas la han creído y ahí hoy por hoy tenemos las consecuencias que hay en el mundo. Entonces, la mujer no conocía con claridad el pacto y el mandamiento que Dios le había dado a su esposo Adán, y ahí estaba el problema. Pero otra de las cosas que quiero que ustedes tengan en cuenta es que veamos cómo el ser humano tiende a creer muchas veces más lo que ha dicho Satanás, la mentira de Satanás, que lo que dice Dios. Muchas veces nos encontramos con otras partes de la Biblia donde usted se la comparte a alguien y muchas personas dicen, no, no, pero eso no es así. Yo creo que ahí lo que Dios quiso decir es esto y esto y esto. Y es exactamente lo que Satanás hizo en el principio. Es exactamente lo que Satanás ha hecho, ¿no? Pero Dios te dijo que no podías comer de todo árbol del huerto. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que podías comer de todo árbol del huerto, pero solamente de uno no podrías comer. Y la mujer y Adán también lo cree, porque si Adán cede a comer de ese fruto que le dio su mujer, entonces él estaba creyendo lo que estaba diciendo Satanás, que en realidad no ibas a morir, que en realidad no ibas a morir, y viene la consecuencia que estamos sufriendo hoy todos los seres humanos, que es estar bajo la maldición de morir. Cuando con ese pecado, con esa desobediencia de Adán y Eva, entonces la muerte y el pecado entran al mundo y hasta los días de hoy estamos cargando con eso. Entonces, ¿cuál fue en realidad la desobediencia, el pecado de Adán y Eva? Fue acostarse como marido y mujer, o sea, tener relaciones sexuales, hacer el amor. No, eso no estaba prohibido por Dios. Eso de hecho fue una ordenanza de parte de Dios diciendo, tengan hijos, llenen la tierra, porque ustedes son los que yo puse aquí para eso y para otras cosas más, por supuesto, pero a partir de ustedes va a surgir toda la humanidad. Por tanto, Dios no prohibió en ningún momento, ni prohíbe en ningún momento las relaciones sexuales entre un matrimonio. Hay relaciones sexuales que sí están prohibidas por Dios cuando están fuera del matrimonio, cuando son entre homosexuales, eso sí está prohibido por Dios. Pero entre un matrimonio casado delante de Dios, oficialmente, no personas que se juntan para vivir juntos y ya, no. Personas que están casadas por la iglesia o oficialmente por delante de un notario, de un abogado, esas personas pueden tener relaciones sexuales, pueden hacer el amor como una pareja, eso no es problema. Ahora, ¿cuál fue entonces el pecado de Adán y Eva? Que comieron del fruto del árbol que Dios les había dicho que no podían comer, porque el día que comieran de eso, iban a morir. Y eso lo llegaron a ese punto porque, primero, Eva no tenía claridad de cuál era lo que Dios había dicho en realidad, sino que le añadió cosas, fue al extremo. No, no, Dios ha dicho que ni tan siquiera lo podamos tocar. Y Adán también cedió a esa oferta que le hizo Eva cuando comió del fruto y le dijo, mira, come también del fruto, mira qué bueno está. Y él también cede a eso, come, y ahí entonces ellos violan el pacto. Ellos desobedecen a Dios porque Dios le había dicho, de este fruto no puedes comer, porque el día que mueras, de qué día que comas, ciertamente vas a morir. Entonces ellos creyeron más a Satanás, que les dijo que no iban a morir nada, y creyeron en esa palabra, desobedecieron a Dios, no creyeron que Dios había dicho que iban a morir, y comieron. Y ese fue el pecado.
Importante aclarar también que muchas veces a través de la historia, para hacer una película o para llevarlo al cine o lo que sea, se ha dicho que el fruto del cual comieron Adán y Eva era un árbol, era una manzana, de un manzano, o sea, el fruto que da el árbol conocido como manzano. Pero podemos ver acá con claridad que en la Biblia no especifica cuál fue ese fruto, simplemente dice el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por tanto, ese fruto hoy ya no está disponible en la tierra. Y ese fruto no está disponible en la tierra. Porque realmente nadie ha visto un árbol de la ciencia del bien y del mal. Por tanto, eso no estaba disponible. Por tanto, la manzana no es ese árbol, no es ese fruto. Simplemente se tomó para hablar de un fruto que fuera apetecible, que fuera agradable a los ojos. Y la manzana realmente lo es, y quizás se tomó eso para decir, bueno, Dios no especifica aquí cuál era el fruto, pero vamos a llevar, como tenemos que llevarlo a la televisión o hacer alguna imagen de este fruto, bueno, pondremos la manzana. Pero en realidad tampoco fue la manzana, ustedes lo acaban de ver acá, dice el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no el fruto del manzano, sino el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal fue el que Dios dijo que no debían comer. Por tanto, ese fruto para nada es la manzana. Entonces, ellos comen, desobedecen a Dios y sale a la luz la verdadera palabra de Dios que se cumple y que cuando Dios dice esto es así, aunque Satanás venga con una versión diferente. ¿Por qué razón? Porque Satanás le dijo que no iban a morir. No, no, tranquilo, no tengas problema, que al final Dios lo que quiere es otra cosa. No quiere que ustedes sean igual que a Él, que tengan sabiduría, conocimiento de diferenciar el bien y el mal. Y ustedes no van a morir, pueden comer del fruto del árbol, eso es Dios que quiere que ustedes no sean igual que Él. Y cuando ellos comen, ¿qué ocurrió? ¿Se cumplió la palabra que Satanás había dicho o se cumplió la palabra de Dios? No, se cumplió la palabra de Dios y murieron. Y murieron tal como Dios había dicho, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Ahora, en nuestro tiempo no estamos exentos de eso. En nuestro tiempo pasa igual. La palabra de Dios también ha sido cambiada, también ha sido menospreciada. Y muchas personas hoy no creen que lo que dice la palabra de Dios acerca de que Jesús resucitó, acerca de que cuando Adán y Eva pecan, viene sobre el mundo una maldición donde vemos el hombre que es un hombre dado a la maldad, donde vemos que morimos, y eso es algo que cuando Dios crea el mundo y crea a Adán y Eva no existía, no había muerte, sino que por la desobediencia de Dios viene la muerte al mundo y todos los seres humanos que vinieron después cargaron con esa maldición hasta el día de hoy. Entonces en el mundo de hoy vemos que las personas no creen más a Satanás que le dice, no, no, eso es mentira que Jesús resucitó, eso es mentira que tú estás bajo una maldición, eso es mentira que el mundo fue creado por Dios, sino que fue creado, inventan la teoría del Big Bang, eso es mentira que los animales fueron creados por Dios en 6 días, sino que inventan una teoría que es la teoría de la evolución, y así sucesivamente se han ido versionando y se ha ido rechazando, se han ido creando nuevas historias acerca de cómo surgió el mundo, de todas las cosas que Dios ha dicho, porque pasa exactamente igual, o sea, desde el principio es exactamente igual. Y toda esa mentira es obra de Satanás. Y lamentablemente muchas personas lo creen, muchas personas lo creen, muchas personas no creen que Jesús en verdad vino a esta tierra, muchas personas no creen todos los milagros que hizo Jesús, muchas personas no creen que en realidad Él es el Salvador, que necesitamos para ser libres de esta muerte que tenemos todos, porque simplemente creen mejor la mentira de Satanás que la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, ¿qué te puedo decir ya para terminar este video? Bueno, en primer lugar espero que ya hayas aclarado cuál fue en realidad el pecado de Adán y Eva, que no fue para nada que Dios había prohibido que no podían tener relaciones sexuales y ellos lo hicieron y ahí pecaron contra Dios, para nada fue eso, sino que fue que ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, algo que Dios había prohibido, y que eso trajo las consecuencias exactas que Dios había dicho de que morirían, y no como dijo Satanás, que no iban a morir. Y lo otro que te puedo decir es que en el día de hoy también tenemos palabra de Dios que creer, también tenemos cosas que Dios ha dicho y también tenemos versiones hechas por Satanás acerca de eso. ¿Qué te puedo decir? La palabra de Dios enseña que el hombre está bajo maldición, que el hombre va a morir, que el hombre muere, como todos podemos ver, que todo el mundo ha perdido un familiar, todo el mundo ha perdido un ser querido o quizás
un compañero de trabajo simplemente, o alguien que usted conocía sabe que muere. O sea, todos morimos. Eso es una verdad que se cumple porque Dios dijo que el día que comieran de aquel árbol, todos iban a morir, todas las personas iban a morir. Ahora, en el día de hoy tenemos esa realidad, tenemos esa verdad, estamos bajo maldición. Y la palabra de Dios ha dicho que la solución para salir de ahí y volver a esa vida eterna que perdimos cuando Adán y Eva desobedecen a Dios por comer del fruto del árbol, es que recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que reconozcamos y creamos que Jesús es aquel a quien Dios envió para librarnos de esa maldición. Entonces, el día que nosotros creamos que Jesús es el Salvador, que es el Mesías, que es aquel enviado por Dios y aprobado por Dios, que por su muerte, entonces nuestros pecados serían limpiados y que recibiríamos entonces la vida eterna aquellos que creyésemos en Él. Entonces, el día que nosotros creamos eso, esa maldición es quitada de nosotros. Pero hoy muchas personas no creen eso simplemente. Muchas personas piensan que la historia de Jesús es una historia inventada por alguien en su mente, pero que no fue algo real y que no es real que el hombre esté como está hoy, con tanta maldad y que muera por causa de un pecado de otra persona, de Adán y Eva. Y no cree para nada que Jesús es la solución para revertir todo eso en nosotros y poder un día ir al cielo cuando llegue el fin. El hombre tampoco cree que hay un juicio final donde Dios va a estar juzgando a todos los seres humanos que no han creído y a los que han creído también. Y el que no ha creído irá al infierno. El hombre tampoco cree eso. Porque Satanás se ha encargado de decir que eso es mentira, que eso no es así, que eso no existe. Y es constantemente torciendo la palabra de Dios. Y lamentablemente muchas personas lo han creído. Entonces, ¿qué te enseña esta historia? Que deberías creer, porque vimos cómo Satanás le dijo al hombre, le dijo a Eva específicamente, mira, no creas eso, que al final no vas a morir nada. Y sin embargo, al final murió. ¿Y qué te enseña eso? Que si en aquel momento se cumplió la palabra que Dios había dicho, hoy también se cumple, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y mañana. Por tanto, ¿qué te aconsejo? Que en realidad le hagas caso a lo que dice Dios, que si Dios dice va a haber un juicio final, va a haber un juicio final, que si Dios dice vas a morir eternamente, si no crees en Jesús y tus pecados son perdonados, vas a morir eternamente y no creas otra versión, porque la otra versión es mentira. Entonces, ya sabes, estamos bajo la maldición de la muerte, la maldición del pecado, y solamente a través de nuestra fe, de creer nosotros, de confiar de que Jesús es aquel que vino enviado por Dios para pagar por nuestros pecados, esa estado de maldición es quitado. No hay otra vía, no hay otra versión, no hay otro Salvador, no hay otra cosa. Simplemente es por la fe que alcanzamos salvación. Y así como la palabra de Dios se cumplió por encima de la mentira de Satanás, también en nuestro tiempo ocurrirá igual. Entonces, si estás vivo y, por supuesto, estás viendo este video y quieres venir al Señor porque realmente has creído y ya te has dado cuenta que la palabra de Dios siempre se cumple por estas cosas que hemos compartido acá hoy, yo te invito entonces a que busques una iglesia que de verdad hable acerca de la palabra de Dios y que no te quedes solamente con lo que va a decir el pastor o con lo que va a decir el maestro, sino que siempre revises todo por la Biblia y que puedas también estudiar en tu casa para que conozcas la palabra de Dios con profundidad y tu fe aumente y un día entonces podamos vernos en el cielo, si Dios permite, y puedas disfrutar de esa vida eterna que solamente está escondida en la persona de Jesús.